Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Tenemos que comenzar. They'll be standing in lines for the top of the show. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a un Serendipia Streaming Viajero. Un poco perdón por desaparecernos, ¿no? Como muchos de ustedes, sus amigos, también se han de desaparecer. Nosotros nos hemos desaparecido los últimos meses, mejor dicho, semanas, que se han convertido también en un par de meses, creo. Y finalmente les pedimos disculpas y, bueno, básicamente presentando nuevamente nuestro programa y también diciéndoles que este de aquí es el último programa de la temporada de Serendipia Streaming. Y obviamente no podíamos cerrar esta temporada sin tener con ustedes un invitado especial. En este caso nos acompaña Christoph Baumann. Muchas gracias, Christoph. Como ustedes también le conocerán, él es un actor, director de obras teatrales y también ha estado aquí en Ecuador desde el año 84, ¿cierto? 35 años. 35 años, es prácticamente media vida. Esperemos que sea un poco menos. Calculando ahí. Sí. Es un gusto que estés con nosotros, Christoph. Y bueno, vamos a presentar un poco el equipo. Yo soy Churros Vallejo, como ustedes me conocerán. Yasmina Lorraine y Fercho Zambora por acá. Bienvenidos. Sí, un gusto también estar nuevamente en un viajero más, el último de la temporada y como lo decía Churitos, que chévere hacerlo con Christoph, ¿no? Que realmente nos ha acompañado a nosotros los ecuatorianos por mucho tiempo. Creo que cuando nos ha entretenido, cuando hemos prendido la televisión o hemos ido a un teatro, pues siempre es muy notorio, ¿no? La presencia de Christoph y realmente, y para los que somos actores también, ¿no? Y hemos hecho talleres con él, pero realmente es un gusto, ¿no? El poder estar acá con Christoph y vamos a compartir un momento de que nos cuente cómo es eso de cómo fue su llegada acá al Ecuador, el por qué se quedó tanto tiempo acá, el cambiar todo lo que es Alemania por un país que está acá en el centro del mundo y pues eso nos va a ir contando Christoph, ¿no? Bienvenidos a ustedes al programa, qué chévere. Compartir con todas las personas que ya nos conocemos un tiempo, ¿no? La llegada, ¿verdad? No era en mis planes de descubrir el Ecuador. Yo estuve de mochilero en México, un buen rato, México, Guatemala, cuando tenía 25 años. Justo acabé con un grupo de teatro, quise salir y el viaje que no hice antes de entrar a la universidad, sino lo hice ya en la universidad, fue hasta México. Y me encantó el espíritu, caso Centroamérica, ¿no? Bueno, vuelvo, tomo un taller de teatro, que eran técnicas de Strasberg, en Múnich. Y, oh sorpresa, había una latina, que era mi esposa ahorita, que era mi futura esposa que está ahí, Tamara Navas. Y entonces, ahí empezamos nuestra historia, que no fue tan fácil conquistarla. Para nada, latina difícil. Y entonces poco a poco el Ecuador a través de ella estaba en el horizonte y trabajamos 3 años en Berlín. Ella estaba en un grupo de mujeres, una vez compartió con nuestro grupo, que era un grupo que hacía giras por toda Alemania. Pero cuando ella quedó embarazada, ella dijo: Christoph, quiero dar a luz en mi país. Y no sé, ya tenía 12 años en el Ecuador y estaba así como, en el fondo quiero regresar, pero vamos a ver si los dos, si te gusta también el Ecuador, ¿no? Entonces hicimos un convenio entre los dos, que vamos a probar 2 años si en el Ecuador se puede vivir del teatro. Esa era la apuesta, porque esa era nuestra profesión, ¿no? Los dos actores. Sí, ella también es actriz. Y en parte estudiamos juntos, en parte estudió otras cosas. Pero entonces, ¿cómo es eso durante el primer embarazo que vives como pareja? Es mucho así, y vamos a preparar un nido para este chico,
y vas a estar serio como padre también. Y ese chico es el Gabriel, el Gabriel Bauman, que es cantante, que creo que muchos de ustedes jóvenes le conocen. Y parte de eso era, quiero dar a luz en mi país. Y yo sí, me iba muy bien en Berlín, era loquísimo, pero tenía muchos estudiantes. En esa época me dedicaba más en dar clases. Y entonces era como, trajimos eso, lo que ahorita me está funcionando bien. Pero la promesa era que es una aventura, ¿no? Que es algo, un país que no conoces. Y en mi mente era, debe ser igual que México, porque no tienes una idea de diferencia si no has viajado todavía por los Andes, ¿no? Entonces, justo estamos en noviembre. Este noviembre, ahora hace 35 años llegamos. En un noviembre de 1800. En 1900. Creo que es por la obra que estoy haciendo sobre el siglo XIX. No, en 1900 era. Sí, podría uno equivocarse. Sí, creo que era un 8 de noviembre de 1984. Y primero vivimos 2-3 semanas en la Ciudadela, México, donde Tamara tenía una tía, ¿no? Ahí nos quedamos, fue mis primeras impresiones, era esa parte que es bastante un barrio bien popular, pero claro, esa geografía sube, baja de Quito, increíble, ¿no? Pero nos fuimos a Puerto Viejo a que ella pueda dar a luz allá, en su casa o en la clínica que al final tuvimos que ir. Pero estaba claro desde el inicio volver a Quito porque la movida cultural en 1984 no había tantas obras ni actos culturales como hoy, obras de teatro a lo máximo, unos 3, 4 por noche, de los grupos que en esa época existían, ¿no? La movida tan joven de ahora no había de esa forma y esa poco más masivo que hay ahorita, ¿no? Y de ahí regresamos. Y como me ven todavía aquí, de vivir el teatro, básicamente ha funcionado, ¿no? O sea, con muchos altibajos, sobre todo en las épocas de crisis. La primera crisis era cuando entró, después de León Febres Cordero, entró el gobierno de Rodrigo Borja. Y es más bien, o sea, si bien era un gobierno muy autoritario, el de Febres Cordero, pero sí había plata para la cultura a través del Departamento de Cultura del Banco Central, que en esa época era como el mecenas y como ahí estaba el doctor Francisco Aguirre, que era un hombre muy interesado en las artes y daba vueltas a ver todo, realmente lo que vemos muy poco hoy día, que son gente de burocracia, pero muy apasionado por las artes, ¿no? Entonces, nos fue muy bien. De ahí vino el cambio, eliminan lo del Banco Central y estábamos a ver en qué nos quedamos, porque de pronto no había nada como pasa acá, ¿no? Y de pronto cambias a la estrategia. Viajamos, fuimos a conocer Brasil, Uruguay, Argentina con un informe para una academia donde actuaba la Támara, la principal. Y conocimos todo el continente con esa obra, volvimos y de ahí empezó otra época de pedir auspicios a las empresas para esto, ¿no? Así que el primer conflicto superamos. Vinieron otros, como ya saben, 1999, cuando cayeron los bancos, se van 1,5 millones, 2 millones de ecuatorianos. Ahí también vino una época dura para el teatro, donde sí pasamos un par de años de cómo pago el arriendo al final del mes. Y, o sea, con esa presión. Pero también siempre hay forma, ¿no? Si tienes claro lo que quieres hacer, sí logras de alguna forma hacerlo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tú también habías vivido ya del teatro, ¿no es cierto?, en Alemania. ¿Tú piensas que les hubiera ido quizás un poquito mejor allá? ¿O cuáles son en realidad aparte de la parte económica, ¿no es cierto? ¿Qué bondades encontraste acá de la situación, el entorno, no sé, la competencia? Sí.
O sea, una cosa es cierta, en Alemania hay full competencia. Hay muchísimos actores desocupados también. A mí, yo creo que hubiera seguido con esa vena de dar clases, porque había tenido muy buenos profesores y la gente tenía buena referencia de mí. Y esto en Alemania paga bien. O sea, aquí también puede pagar bien, según cómo te organizas. Y creo que por ese lado hubiera seguido. Y Berlín, donde yo vivía, había una capital del cine y seguramente hubiera hecho más cine. Pero yo soy también en Alemania un tipo especial, es muy alto. O sea, en Alemania, claro, hay más gente de 1,80 y... Pero sí, yo también ahí. Entonces siempre en el casting queremos ese altote o queremos, ¿no? Entonces no sé cómo hubiera sido. Es un mercado muy competitivo y tienes que dejar a veces cosas de tu vida privada para lograr seguir tu carrera, ¿no? Y eso es una de las partes que me ha gustado en el Ecuador, que, o sea, hemos podido de una forma muy rica vivir nuestra vida privada, tener hijos y seguir al arte, ¿no? Y combinar las dos cosas sin que te sacrificas solamente para tu profesión. Tal vez bien pagado o no bien pagado, pero hay muchos colegas en Alemania que trabajan tanto que casi no tienen tiempo de gastar la plata que ganan, ¿no? Entonces es una perspectiva. Y la otra que me impactó enseguida es que hay mucho más necesidad aquí. Yo aprendí full cosas allá y aquí había mucha gente que decía, quiero aprender de ti, quiero aprender de esto, ¿qué me cuentas? Y en Alemania es eso de que hay una sobreproducción de cuestiones culturales, que la gente está mucho más saturada que acá. Y yo sentía muy rápidamente que empecé a dar esos talleres 2 meses en Guayaquil, 1 mes creo que en Cuenca, y conocer el país al inicio junto con Tamara, luego se dedicó un poco más a los hijos. Y siempre sentía, aquí vas a dejar alguna huella con lo que puedes enseñar, porque hay una necesidad. Allá hay buenos profesores y hay un montón de buenos profesores, ¿no? Entonces, lo cual está chévere. La gente se puede especializar, pero aquí hay más necesidad y eso te llama más, o sea, te motiva más, en cierta forma, ¿no? Cuéntanos o sea, obviamente hay una diferencia cultural, ¿no? De lo que es Alemania, Ecuador. Me imagino que también te enganchó por ahí, pero tú debes tener muchas anécdotas, ¿no? Desde que tú llegaste, todas las cosas que tú fuiste encontrando, que pueden ser graciosas, como también pueden ser que dicen, ¿cómo puede pasar eso acá? No sé, anécdotas que tú tengas de grandes diferencias que tú hayas encontrado, ¿no? Esa cara del Chris lo dijo todo, literal. Es que una vez cuando empezó el auge del stand-up comedy, el Mosquito, yo digo, güey, todos estos del Ave, Jaramillo, el Viñachi, todos están haciendo stand-up y no les va tan mal. Hagamos. Y el Mosco me dice, pero vos tienes un tema ahí. Y digo, sí. Me dice, solo habla de lo que viviste, es como tipo de 2 metros de alto en un país de chiquitos, ¿no? Y de ahí nació la idea, el Pablo Aguirre ya le dio el nombre, ahí mismo, llámale Soroche. Y yo cuento las vivencias de un gigante en el país de los hobbits, ¿no? Entonces así empezó tejerse. Y de ahí cuento, justo en el stand-up, o sea, full cosas que son como, entras, por ejemplo, que aquí en Ecuador les encanta hacer los baños debajo de las gradas, lo cual está bien chévere, ¿no? Entonces tú entras como tipo de 2 metros en un baño así y la taza está ahí al fondo y dices, ¿cómo llego ahí? Pues, ¿no? Y cuento muchas peripecias alrededor. Pero sí es un cambio cultural grande, ¿no? Y creo que necesité 2 años, los primeros 2 años, para entender un poquito. O sea, la cultura andina es bien diferente. Por ejemplo, cosas como la salquiteña. Yo al inicio no entendía un solo chiste de lo que era, porque
Todos eran como cosas de coger una misma palabra, darle varios sentidos, y yo que manejaba recién el español, no entendí. Y siempre era el Mosquito o el Pepe Morano, alguien dice, ¿ves? No se rió. Y me explicaban el chiste, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una cosa. Culturalmente hay... El clima, la comida. Sí, lo que te captura primero es la cordialidad de la gente, ¿no? Sobre todo cuando sales de Quito también, ¿no? Aquí ya estamos en gran ciudad, pero al inicio del 84 era todavía más así. Más tranquilo, un poco más, sí, sí. Eso creo que en los 90 empezó que se sobrepobló de carros y de esto y de lo otro, y todos los... sí, todos esos problemas de ciudad grande, ¿no? Pero esa cordialidad es como, claro, te ven como un bicho raro, tipo alto, rubio en esa época, y te ven así, ¿de dónde cae ese man?, ¿no? Peor que alguien de esa estatura está en el teatro, donde todo el mundo es más pequeño. Entonces, un poco como que me empujó hacia la comedia de una, porque la gente solo, cuando yo entraba al teatro junto con el Mosquito Mosquera, ni hemos abierto la boca, la gente se estaba riendo. Por ese contraste interesante, solo visualmente. O sea, claro, sí, sí. Y también aquí en el Ecuador, como que en muchos países latinos, o debe ser en otros también, pero aquí se encanta cagarse la risa del gringo. El gringo tonto, el gringo que metió la pata, el gringo que no entiende lo que pasa aquí. O sea, es desde la época de Ernesto Albán, que tenía el Zar Sosa, que era ese personaje de gringo que mete la pata siempre. Y esta tradición sigue de alguna forma. Siempre, algún momento dado en Dejémonos de Manera, digo, ¿qué están haciendo? Se están riendo de mi personaje, ¿no? Y así pasa. Hoy es una tradición, y yo entiendo perfectamente, porque vienen estos que parece que tienen la vida resuelta, blancos, vienen de un país desarrollado, y de pronto hacen un pequeño error, como por ejemplo lo que me sucedió, que alguien había robado la tapa de un alcantarillado, yo camino y caí en el alcantarillado, y había una parada de buses ahí, ¿no? La gente miraba como había caído. Alguien dijo, hijo de puta, se cayó el gringo, ¿no? ¿En serio? Pero nadie hacía nada. No, estaba mirando como yo salí de ahí, y entonces entonces yo digo, chica, aquí tienes que tener full cuidado, porque las tapas de alcantarillado en Alemania son una cosa más o menos segura, ¿no? Le pisas y hay. Y aquí en Ecuador tienes que ver, ¿hay una tapa ahí o no hay? No. Entonces, por eso yo en el stand-up digo, si tú no vives en el momento en el Ecuador, es vida o muerte. Sí, porque cualquier cosa aquí puede causarte un accidente si no estás pilas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausita, ¿sí? Para después volver igual con el Chris y que nos sigas contando de todo esto, ¿sí? Chris, tengo una pregunta. Sobre todo creo que nos hemos dado cuenta las personas de nuestra edad que tú como otros artistas han sido algunos íconos de cierta época, sobre todo de la época de los 80s, de los 90s en las que nosotros crecimos, tanto en la televisión como también en la actuación. Creo que uno de tus sueños, que era hacer algo por el país acá y también de alguna forma enseñar lo que tú aprendiste, se ha cumplido. ¿O puedes contarnos un poco más de cómo ha sido tu impacto, cómo lo percibes que ha sido tu impacto aquí en el Ecuador en cuanto a la actuación? Bueno, en actuación, si tú quieres ser bueno, tienes que actuar mucho. La cuestión es, tú con cada cosa que haces, cada video, cada programa, cada obra de teatro, aprendes algo. El trabajo frente a la cámara, tú vas a saber, uno se desacostumbra a esa precisión en tiempos cortos si no lo hace. Entonces te toca un poco como reentrar a ese trabajo. Entonces lo mejor que puedes hacer para actor es seguir actuando. Y aquí en el país significa que muchas veces tienes que inventar y reinventar tu cosa. O sea, como el arte más libre es el teatro, porque yo puedo decir, quiero hacer esta obra,
buscar presupuesto o no hay presupuesto, como lo que ha sucedido en los últimos años, que mucha gente paga la producción ellos mismos y esperan recaudar del público. Pero hacer lo que es tu sueño de actuar, y de esos tengo muchos todavía no hechos, pero y trabajar, ¿no? Claro, el rato cuando llegó Dejémonos de Vainas, que fue algo que el Pequiandino que escribía eso, él vio un show de teatro que se llamaba Hay Amores que Matan, junto con la Tamara y junto con unos músicos. Y, Pero ese no es Woody Allen, una versión de Woody Allen. no, ese era un cómico alemán que se llama Karl Valentin, y que hicimos 2 shows, Hay Amores que Matan. Y después un clown que tiene el mismo nombre, porque nos gustó el nombre, pero otro género. Este fue ya en el 2000. Pero el Pequi vio ahí un personaje que era justo un bávaro, pero que hablaba esto como el Beckenbauer, con ese estilo medio raro, como el cántico que tienen los cuencanos, pero en alemán también existe, pero es más de los suizos que hablan así, ¿no? Entonces dice, esta persona quiero probar. Y bueno, entré a la serie, que es todo el cuento. Obviamente con eso, 4 años, todos los sábados, te haces súper conocido, ¿no? Aunque te haces conocido, cualquier persona en teatro se hace conocido si tiene años en las tablas y va a promover sus obras en la radio, en la televisión. La gente poco a poco recuerda, ¿no? A veces para mí un poco más fácil, dicen, ese gringo, recuerdo de uno, no sé, pero entonces, pero la televisión en esa época la televisión era masivo, o sea, no tenías mucha competencia, no tienes nada de competencia en los 90 del internet todavía, ¿no? Muchos de su generación ya no se metió tanto en la tele, sino en los aparatos electrónicos, ¿no? Y los jóvenes hoy día, televisión es out, ya es una visión, ¿no? Entonces, se dice, y yo creo que es cierto, la televisión promete mucho a los actores, pero es un espejismo muchas veces. El verdadero trabajo es en las tablas. O sea, eso es así. Ahí te mides y todo. En la televisión a veces hay, chica, me voy a hacer una estrella y no sé qué. Y uno ya se empieza a sentir como caminando sobre las nubes, pero de pronto ni las condiciones de producción son normalmente pésimas, ¿no? Cuando ya te haces conocido y pides algo más de dinero, lo que realmente mereces, porque ya has rodado, cogen mejor otro que es más barato, ¿no? O sea, no hay mucho aquí en la televisión ecuatoriana invertir en talentos y decir, bueno, está bueno y está mejorando y pagámosle algo más para que realmente llegue a la cima. No, aquí no es así, ¿no? Entonces, y eso aprendes después de un tiempo, ¿no? Pero yo siempre, o sea, la pasión es del teatro, de verdad. Y cine apareció más en los últimos años, donde también soy medio especial para apreciar una película. Aquí en el Ecuador debe haber una razón. Por ejemplo, en Sin Muertos No hay Carnaval, de Sebastián Correa, había una razón porque actuaba de un turista gringo que llega con su hijo, ¿no? Entonces hay que como ver, justificar. Pero yo creo que la mezcla también que doy clases, en las clases lo que tú quieres dar al resto tienes que conocer bien. Y todos los ejercicios que se hacen, lo haces de nuevo y te vas manteniendo y ves también gente haciendo propuestas y todo, ¿no? Es un mundo, si quedas conectado a lo que ves nuevo en las tablas, dando clases, tú mismo actuando, te mantienes, digamos, sobre la movida, ¿no? Si solo das clases y ya no actúas, tienes poco control, que lo que tú dices no es demasiado teórico, ¿no? Porque a uno dice cosas, va por ahí el camino, pero el rato cuando tú estás ahí, me tengo que preparar, tengo un día full de estrés, estoy aquí hoy noche, ¿cuál era la obra? Esta es la obra, pero no estoy nada motivado, ¿cómo lo hago?
O sea, ahí no es la motivación natural, sino tengo que ahorita profesionalmente lograr repetir algo, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Pero es interesante que topas ese punto porque la concepción en general del actor, en el medio quizás ha ido evolucionando un poquito, ha ido, no sé si cambiando para bien, positivamente. Ahora, digamos, ya se le considera el trabajo del actor un poquito más de más esfuerzo, de más demanda de tiempo, de energía, hasta de dinero a veces, de lo que no era antes, ¿no es cierto? Ya, o sea, se le considera ya una profesión. En algunos casos todavía no es el ideal de que sea todos los casos 100%. Pero ahorita, por ejemplo, tú topas este tema de qué dificultades hay al ser actor. Yo supongo que la Jazz tiene su propio criterio al respecto, ¿no es cierto? Quizás tú también, Robert, que alguna vez también hiciste teatro, ¿no es cierto? Hayas encontrado, descubierto esas dificultades. No se diga el Chris, ¿no es cierto? Que de muchas maneras te has de ver topado con ese tipo de obstáculos, ¿no es cierto? Y puedo compartirles a mí lo principal. Yo creo que lo principal es que tú necesitas literalmente pensar distinto, pensar como otra persona, abandonar todas tus propias creencias, en muchos casos, ¿no es cierto? Y tratar de entender a esa otra persona. En otras palabras, jugar con esta parte de la imaginación. Y eso es interesantísimo, más que nada por el punto de vista de la circunstancia, o sea, de la combinación entre la ficción y la realidad. Lo que tú decías del ejemplo, es un día de a perro que me ha ido mal y de repente tengo que salir a divertir a gente. Sí. ¿Cómo haces eso? Entonces, psicológicamente necesitas estar re preparado y esa preparación es la que no debería ningún actor permitir que se oxide. Ese es el término que... Y eso tiene mucho que ver con las técnicas que aprendiste, que van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, es muy importante saber relajarse, desenchufarse de cualquier problema de afuera, concentrarte en ti, estar contigo, respirar profundo y concentrarte en la ficción que vas a crear, ¿no? Eso. Sí, problemas, o sea, yo creo que una de las cosas más duras en el Ecuador es para los actores jóvenes de abrirse cancha. De abrirse cancha y ganarse, porque en teatro es así, ganarte tu público. Público que dice, quiero ver a la Jazz, quiero ver a Fer, le he visto en esto, me gustó, quiero ver lo que hace ahorita, ¿no? A veces la gente sigue a actores o la gente sigue a grupos, muchas veces siguen a propuestas que se hacen, ¿no? De hecho, perdón, alguna vez escuché, no sé si les he compartido eso con ustedes, pero oí de algún colega que me decía, no compartí ese criterio, discrepé, pero me dijo, ¿no es cierto?, que en el Ecuador tú necesitas pegar con un solo personaje, porque ahí te vas a mantener por el resto de tu vida. Entonces mi discrepancia fue así como, o sea, sí busco la estabilidad económica y en ese sentido, pero si soy actor debería intentar hacer más cosas. Entonces, o sea, hay ejemplos. Ese famoso clown, Avner Eisenberg, yo me quedé tan sorprendido porque me contó, he hecho en mi vida una sola obra. Esa es la obra que estoy presentando, pero esta obra era tan perfecta, tan bien hecha, con diferentes estilos del malabares, magia y clown. Y con esa obra ha dado la vuelta al mundo. Tiene 5 productores que le producen en todo el planeta, ¿no? O sea, es posible, ¿no? Y hay personajes que han perdurado, por ejemplo, el Chapa del Mosquito. Ese Chapa es eterno, hasta que se muera algún día. Sí, ¿no? Puede perjudicar porque te dicen, el Chapita. Y ya no ven, el Mosquito es un excelente actor, fuera de la casilla del Chapa, ¿no? Y a veces otra gente no le ve, le tienen caseado a Teatro Popular, el Chapito, no sé qué. Y eso fue justo lo que me pasó en Dejémonos de Vainas, que yo era el Beckenbauer, ese alemán anárquico. Pero a los 4 años realmente me empecé a aburrir a hacer esto. Y también sentía, si yo me quedo esto haciendo 10 años, me quedo grabado como el Beckenbauer en la mente de la gente, ¿no? Entonces hay un momento que tienes que cambiar, tienes que transformarte, a pesar que tienes éxito con alguna cosa. Porque también nos dimos cuenta, si hubiéramos hecho café teatro,
Estos Hay amores que matan, que Barulaques, todas esas obras que le encantan a los quiteños, sentarse, mesas de café, un ambiente informal, y haces obras cómicas, con eso puedes ganar buena plata. Pero también viene un momento y dices, ya quiero hacer otra cosa. Quisiera hacer un Shakespeare o Molière, o quisiera una obra de dramaturgia moderna, pero no solo estas. Entonces yo soy más de eso, de decir, no, quiero probar otra cosa, ¿no? Aunque sea mucho riesgo. Algo que ha cambiado bastante desde la época en la que llegaste acá al Ecuador, y bueno, no únicamente en el Ecuador, sino en el mundo, ha sido la tecnología. Entonces pienso que tal vez los espacios que en ese momento existían, tanto para el cine, la televisión y para el teatro, eran unos y tal vez ahora han cambiado de alguna forma. Sí. ¿Cómo puedes mantener tu presencia en las artes escénicas con estas nuevas herramientas o estas nuevas tecnologías? Bueno, en los 90 todavía todo era a qué programas de radio o televisión vas para promoverte, ¿no? Y había mucha apertura. En los 90 todavía había algunos programas culturales en la televisión, ¿no? Y en radio siempre ha habido apertura. Y bastante. O sea, yo he hecho innumerables entrevistas sobre las diferentes obras. Sí, como esta. Por ejemplo, o sea, de verdad, un montón. Pero yo les siento como parte íntegra de tu arte, las entrevistas, en el fondo, porque tú das cuenta de un proceso que estás viviendo con una obra de teatro que vas a contar sobre qué estoy haciendo y muchas veces por qué estoy haciendo, en qué momento me encuentro. Y lo interesante es que también en esto agarras poco a poco confianza cuando has hecho muchas entrevistas, y eso pasó más en la época que era directora de la Casa Humboldt, y es la única vez que estuve empleado, 4 años, 89 al 92, y en esa era mi papel promover exposiciones, teatro, música, arte, y ahí lo aprendí, porque eso no aprendí en Alemania, o sea, no sabía de eso. Y lo aprendes. No creo que es difícil, pero es... claro, tienes que poner en palabras qué vas a promover y prácticamente también vender el resto. Vaya a ver esa exposición porque este man es, o sea, lo máximo, y los cuadros de él y no sé qué. Ahora, ¿qué ha cambiado? Claro, las redes sociales, lo que empezó medianos del 2005, por ahí, 2006, de volverse con más fuerza, ¿no? Ahorita creo que mucha gente está bastante saturado de eso también, del Twitter, del Facebook, de Instagram, pero son plataformas que son, bueno, no son tuyas, pero que tú usas para promover. Y yo básicamente, como quiero ganar más tiempo para proyectos y para leer, uso las redes para promover obras, ¿no? Lo cual en cierta forma funciona, se riega, pero tampoco te puedes confiar nada. Que has tenido muchos likes con algo que dijiste y no viene nadie al teatro, donde dice la gente está esperando que lo hagas para internet o algo así, ¿no? Y cómodamente desde el sofá lo mira, ¿no? Pero son muchas más posibilidades. O sea, lo que tú dices, hay full más posibilidades de promover, ¿no? Okay. Sí. Bueno, yo pienso que también, además de el prototipo que tú dices que tienes por tu físico, por ser extranjero y todo, yo siento que, y veo que es talento, va más allá, ¿no? El por qué pega tanto cada obra que tú has hecho o los papeles que tuviste en la televisión, porque realmente hay una identificación, aunque tú seas de otro país, siempre ha habido una identificación con nosotros, ¿no? Además de eso, también algo que yo te he seguido es y nos ha llamado la atención para bien también es esta activación por el medio ambiente, activismo por el medio ambiente, sí. Y también en la política. También tú sí has sido muy franco en lo que tú piensas sobre la política del momento. Eso para ti realmente, pienso que eso es muy parte de ti y que tú eres muy franco con lo que piensas y con lo que sientes. Y si algo yo he notado es que no es solo un activista, que a veces hay activistas que solo lo hablan, ¿no? Sí. Sino también lo practican y pienso que eso es un punto muy importante, ¿no? Que te ha hecho también conocer esa parte de ti más allá de lo que es como actor, ¿no? Sí. O sea, hay
por detrás la creencia que el ser artista, eres una persona pública y que también una de las cosas muy importantes es que te mantengas con un ojo independiente. O sea, es decir, mi visión de lo que yo estoy haciendo. Creo que es fatal para una entrevista, para un artista ser parte de un partido político en general, porque hay un par de excepciones de otros países, pero aquí normalmente pierdes porque los políticos te usan, ¿no? Pero es importante que cuando hay abusos o cuando algo pasa con el medio ambiente tipo Yasuní o en la época de Corea que hubo un montón de abusos la libre expresión contra artistas, contra periodistas, contra gente que habían hecho videos sobre la minería como el Pocho Álvarez. Entonces yo siento que toda esa gente conozco y hay full de ellos que puedo poner mi mano en fuego que lo han hecho bien. Y ahorita les veo ahí echándoles lodo en la sabatina. Y ahí viene un momento y dices, ¿me quedo callado? O digo, no me gusta eso, no me parece inhumano, me parece injusto porque es un aparato de propaganda contra una sola persona, ¿no? Y claro, llegó acompañado de obras de teatro cuando hicimos Un enemigo del pueblo, 2015, Corea estaba todavía en poder, no era contra él, era decir, ustedes que son mayoría silenciosa, que sienten que hay abusos, ¿por qué no abren la boca y dicen nada? Entonces la obra de Ibsen es justo sobre eso, ¿no? Entonces, el otro tema que me conmovió mucho fue Yasuní. O sea, esto es generación de ustedes, generación de mi hijo. Son muchos compañeros, sobre todo el Pedro Bermeo, que son del Pestalozzi también, que eran el Pestalozzi donde fueron mis hijos, que viví con ellos y les apoyé, creo que desde el inicio, porque me pareció un proyecto con una visión futurística. Y si lo ves hoy, sí tenían razón. O sea, dejar el petróleo bajo tierra en épocas de cambio climático, que es una visión, ya hazlo. Las 2/3 partes del petróleo debería quedarse bajo tierra. Hoy día, si les quemas, va a subir las temperaturas a un caos absoluto en el clima, ¿no? Entonces, ese proyecto tiene muchos sentidos y creo que para la generación joven es un proyecto que en esa época identificó mucho a la gente con derechos humanos de los pueblos aislados, con preservación de la naturaleza, que Ecuador es el país que más ha deforestado según la superficie y su población a su selva, más que Brasil. De eso hay estudios. Y entonces uno dice, bueno, luchemos, ya uso, como soy una persona pública, ya con todo lo que he hecho, la gente sabe, este es, que conozco, he visto obras o lo he visto en la tele y de pronto yo digo, yo doy testimonio de que me parece bien, mal o que busco que ustedes apoyan también a ese proyecto medioambiental, ¿no? Y en eso tiene cierto poder de convocatoria, ¿no? Pero siempre siento que el artista es una persona íntegra con todo lo que hace, sea dando entrevistas, sea su opinión sobre política. Bueno, ahí quizás la luz se fue un poquito, pero ya estamos aquí, aunque sea como sombras, pero estamos aquí. A sacar la lámpara más, abrirle un poco. Ya, ahí, digamos. Ya. Sí, o sea, ya entrando más o menos en la parte final, ¿no es cierto?, de la entrevista y de todo. Sí, ha sido muy grato y muy agradable no solo experimentar tu carrera, o sea, como espectadores de un inicio, como estudiantes tuyos también que fuimos, las edades y yo, en alguna época, e incluso espectadores en el teatro vivo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que hiciste de Hamlet. Sí, sí. Ha sido un Hamlet muy, muy, muy bacano, muy chévere, que a mí yo lo recuerdo muy bien, perfectamente. Entonces, ha sido, como bien decía el Robert, un legado que ya dejas de por sí con la trayectoria, con todo lo que has hecho acá. ¿Qué le falta hacer al Christoph? A ver, verás, ahorita yo creo que una cosa que me marcó es que al inicio de este año tuve un accidente grave,
nunca había tenido un accidente así, quebrarme la cadera, entrar en rehabilitación y todo. Y empiezas a pensar de otra forma. Con un poco más de humildad, creo, aunque creo actores no son humildes. Sinceramente creo eso. Siempre nuestro ego es bastante grande. Pero se te abre la percepción para un montón de gente que de pronto tienen discapacidades, para gente que está enfermo en ese mundo, que es parte de nuestra vida, ¿no? Y no está solo carrera, sino hay un lado humano que se aflorece, ¿no? Bueno, en esa época empecé a leer y claro, nosotros jugamos aquí en esta sala donde están ustedes con nuestros nietos y me empezó a conmover, por ejemplo, ese tema del cambio climático, que es un tema que a todos nos va a poner contra la pared, pero más que nada a los jóvenes y a mis nietos. Entonces yo pensé que ese es un tema muy grande, más allá de todo lo... o sea, de todo problema personal o social de un país, un problema global. Y me interesé y estoy entrando en una onda de que quiero realmente difundir alrededor de esto porque veo la oportunidad que esto nos une de pronto y podemos repensar relación con la naturaleza, el sistema destructivo en que estamos viviendo, como tú mismo cambiar para estar un poco más amigable con el, o sea, mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces es un tema medio grande que me conmueve ahorita con esta obra Punto de Quiebre, ¿no? ¿Qué otras obras? Como ya persona mayor, ahorita tengo 65, ya estoy en la tercera edad desde hace un par de meses. ¡Feliz cumpleaños! Eso fue en agosto. Piensas obviamente en personajes que te gustaría hacer, ¿no? Personajes, felizmente en el teatro hay full personajes para gente mayor, como por ejemplo uno muy grande que sería el Rey Lear, por ejemplo, cosas así, pero es jodido adaptar esta obra, son muchos actores, hay que ver cómo hacer, pero estos son, hay diferente, una gama de cosas que son retos. Últimamente no he visto que se haga un buen Molière en el país, un Molière más moderno. Hay powers en cómo adaptas de una forma interesante. Son retos. Y el otro que me costó muelas fue escribir, Punto de Quiebre fue escribir. Soy como bastante inquieto como para mantenerme súper solo en mi cuarto escribiendo. Entonces lo que descubrí es que escribo una propuesta y después discutimos con el grupo, con la directora y esta cosa empezó a fluir más que cuando estoy solo en mi mundo, ¿no? Entonces me pareció súper interesante como escritura, como parte de un proceso colectivo, ¿no? O sea, ahí. Y obviamente me encantaría hacer unos buenos papeles en el cine, pero estoy en el país equivocado para esto, creo. Pero, no sé, hay una disyuntiva. A veces la gente me dice, ¿por qué no te vas a México? Porque ahí te conocen, por ejemplo, por Enchufe TV, como la mayor parte del público de Enchufe es, creo que, mexicano. Y me pasó una vez que sí, en México, hace 5 años atrás, me reconocieron en la calle. Pero claro, es el mundo de las series de televisión, tienes que lucharle, es bien difícil entrar ahí. Por otro lado tengo nietos, por otro lado tengo familia acá. Entonces abandono esa comunidad y esa comodidad y me voy nomás lanzar ahí, ahorita a los 65. Alguna gente dice, hazlo, si no lo haces ahorita ya eres demasiado viejo, ya no lo vas a hacer, ¿no? Pero a veces me cruza la mente, pero no he hecho la visa, no he hecho nada para hacerlo, entonces, no sé. Probablemente no, pero eso sería... O sea, porque esta pregunta yo siempre le hago, en especial a personas que admiro muchísimo en la parte profesional actoral. Siempre les pregunto, ¿qué has aprendido de la actuación? ¿Qué te ha enseñado la actuación? Pues esas son muchas cosas, porque creo que es un arte transformador, según el personaje. Ahorita es con el Humboldt, ¿no? Aunque no soy... Humboldt tenía 1,70, pelo café, yo tengo 2 metros, pelo blanco, pero aparte de las diferencias físicas, cada personaje, como creo que Hamlet, por ejemplo,
abre otras puertas en ti, otras vibras con otra energía, por un rato un poco vas en distancia a ti mismo también, lo cual es creo que muy saludable, de no estar solo rodando en tu mundo, y entiendes otros seres humanos, ¿no? Pero hay muchísimas cosas en la actuación, el don de comunicarte en vivo, a través de un filtro que es ese personaje, por ejemplo, ¿no? El gusto por el texto, en cuanto a Hamlet decir un texto poético, y solo en el decir lograr que estas imágenes se plasman en las cabezas de la gente, es un arte, y tú sientes tocando ese arte. Si quiero ser bueno en eso, tengo que trabajarlo para o sea, desenvolverme con fluidez en eso, ¿no? Lo que también me sorprende es, o sea, lo que es muy lindo, la gente poco a poco te tiene como un referente, ¿no? Entonces, cuando yo me fracturé la cadera y llegué al hospital de Pablo Arturo Suárez, un hospital público, el artista nos va a alegrar, ¿no? Y si te haces amigo enseguida de mucha gente que dicen, qué bueno que él está aquí ahorita ya. Y así fue el trato con médicos, enfermeras, con los compañeros que estaban en las camas de al lado. O sea, fue un gran aprendizaje, pero de pronto sentí, pues sí te valorizan. O sea, sí valorizan a gente que, claro, en mi caso ya son 35 años de acá, pero que están constantemente. O sea, la anécdota para darte el final fue que uno de los jóvenes médicos se me acercó antes de operarme. Estaba ahí tendido y él me dijo, señor Baumann, usted nos ha hecho reír tanto en los años 90, usted y el Mosquito y otros, que considere esta operación como una pequeña retribución nuestra. ¡Wow! Yo estaba... O sea, ese rato les digo, hagan más. O sea, yo confío en ustedes. Algo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos cerrando, ¿no es cierto? Hay una cosa que me quedó pendiente al inicio, porque ese país... ¿por qué me quedo en el Ecuador? ¿O por qué creo que el Ecuador es un país donde puedes desenvolverte, ¿no? Creo que son muchos factores. Uno es, hay extranjeros que vienen con la mente abierta, corazón abierto, y hay otros que solo quieren hacer sus negocios, viven en su comunidad y se quejan de que este país no funciona, ¿no? Si te amarga algo la vida aquí en el Ecuador es la política, ¿no? Eso, porque no logran un acuerdo consensuado entre todos y sacar adelante el país, ¿no? Entonces tú siempre tienes una fragmentación y eso creo que mucho tiene que ver con esos 300 años de colonia, ¿no? Eso es algo bien difícil y creo que es de las generaciones jóvenes llegar a otro nivel de política que sirva al país de otra forma, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, realmente es increíble ese país. Es pequeño y tiene de verdad de todo, ¿no? Y yo puedo decir eso porque he viajado con teatro a todo rincón del Ecuador. Hay pocos donde no he actuado. En Santa Elena no hemos actuado, por ejemplo. Ya. Queda pendiente. Queda pendiente. pero tú reconoces que en un espacio muy pequeño hay mucha diversidad, hay una básica cordialidad, hay un enorme potencial en este país que siempre he sentido. Gente que quiere venir a aceptarse, ya encuentras que me ven caminando otra vez, después hay buen servicio de salud, hay un montón de cosas que son a un buen alto nivel y no hay que despreciar como, bueno, mejor me opero en Estados Unidos o en Alemania, sino aquí hay. Y en muchas cosas hay gente de un alto nivel, ¿no? Lo que, claro, siempre hay un problema de autoestima porque en el colegio te rebajan, básicamente a que no crees en ti ni en el país. Eso he vivido en muchas ocasiones y es un poco como ese país
juntar los espíritus y hacerle crecer. Y creo que los migrantes, y yo nunca me había propuesto ser un migrante, pero al final fui uno por seguir el amor de mi vida. Me convertí en migrante, pero los migrantes también aportamos, y eso es lo rico, y también aunque son muchísimos venezolanos, pero yo creo que también aportan a enriquecer al país, ¿no? Yeah. Ha sido muy bacana la visita. Más bien te agradecemos que nos hayas abierto las puertas de tu casa, ¿sí? Igual agradecerles a cada uno de ustedes que nos han estado observando, que han estado pendientes de cuándo aparecemos, cuándo estamos al aire, de cuando grabamos. Sigan viéndonos, ¿sí? Y agradecerles desde el fondo del corazón. Creo que puedo hablar en nombre de la Jazz, del Robert, ¿no es cierto? Les regreso a ver y los dos así con sonrisa. Pero ese es el sentido de Serendipia. Hemos tratado de llegar a ustedes, ya sea a sus hogares, a sus trabajos, o donde quiera que estén escuchándonos. Hemos tratado de llegarles no solo a la parte intelectual, sino a la parte emocional, la parte sensible del asunto, y con temas diversos, temas de toda índole, para que se pueda comprobar incluso lo que siempre hemos venido predicando en el programa, de que sí se puede hablar de religión, política y fútbol, por ejemplo, siempre y cuando sepas escucharte, siempre y cuando abandones de momento a otro tu posición, tus creencias, ¿no es cierto? Y compartas simplemente un conversatorio y ver si es que por ahí sacas algo que te deja pensando y reflexionando, no sé si cabe el término, sobre tus posturas, sobre tus ideologías, lo que sea. Esperamos que Serendipia hasta ahora se convierta en algo, no sé si indispensable, no sé, dudo que sea indispensable, ¿no? Para la vida todavía, para la vida de nuestros espectadores, de los seguidores, pero sí por lo menos que se convierta en algo que nos haya ayudado en alguna manera a por lo menos pensar, ¿no es cierto?, cavilar sobre ciertas circunstancias de la vida que pueden pasar. Entonces, chicos, ha sido un enorme placer compartir con ustedes este tiempo, ¿sí? Igual al Christoph nuevamente. Gracias por la agüita. Gracias por todo. Podría haber sido otra cosa, pero querías agua. Sí, creo que también comparto este punto de vista de que nuestro objetivo con Serendipia ha sido presentarles un espacio para compartir ideas, y no únicamente para compartirlas, sino también para aprender. No estamos aquí para enseñar mucho, pero sí para discutir, para destruir esas ideas y volver a construirlas. Creo que lo que más necesitamos en este momento es experimentar, aprender nuevas cosas y crear nuevamente. Y escuchar. Finalmente, bueno, pienso que Serendipia también, como otros programas, como otros espacios, también piensa crecer. Entonces, esperamos también sus comentarios para que nos sugieran a qué quisieran que este programa evolucione, qué es lo que esperan de este programa, qué es lo que esperan de nosotros, de estos tres locos que han estado acompañándoles a ustedes durante 2 años. Ajá. Eso, chicos, y ha sido un gusto también compartir este espacio con ustedes, una nueva temporada de Serendipia Streaming. También contenta porque pienso que haber llevado tantísimos programas al aire y sobre todo hemos sido bastantes, dos años. Sí. Y hemos tratado temas diversos y sobre todo lo importante, ¿no? De que se logró mezclar, combinar el arte con la ciencia de una manera que no esperábamos, ¿no? Hemos aprendido absolutamente de todo, también con la ayuda de nuestros invitados. Y también, como dije al principio, pues qué lindo terminar esta temporada junto a Christoph. Siempre lo estábamos pensando hasta que por fin se nos dio. Y realmente gracias por esa apertura, porque también algo muy característico de Christoph es que siempre está abierto a los jóvenes, siempre da una mano, un empuje, siempre participa en todo y pues eso es muy admirable, ¿no? No todo el mundo lo hace por el mismo ego que siempre hay de muchos actores, pero es muy agradable, realmente es muy agradable. Siento que ha sido una hora que hemos estado acá, pues muy gustosos de escuchar y a oscuras y nada. Y síganos, bueno, esperemos que en la nueva temporada pues vamos a presentar otras nuevas cosas y nos vemos pronto. Gracias, Christoph. Oye, ahí tienes suficiente luz.